Ok, bien, entonces, bien. Entonces, como seguramente ya vieron en el curso de econometría, entonces vamos a ir muy rápido respecto a esto. Lo que quería hacer era simplemente mostrarles cómo podemos aplicar lo que hemos visto hasta ahora, de los métodos numéricos para optimización y resolución de ecuaciones no lineales, cómo podemos aplicarlos para un caso particular, que es cuando tenemos una optimización para no lineal least squares. Entonces, como recuerdan, típicamente lo que ocurría en el modelo convencional que trabajábamos, lo que estamos tratando de caracterizar es la esperanza condicional de y en x, y esa esperanza condicional de y en x es una función que depende de un vector de parámetros, beta, y una función que puede ser no lineal en regresores y o parámetros. Para que no podamos aplicar mínimos cuadrados ordinarios, nuestro modelo tiene que no poderse expresarle como una función lineal en parámetros. Y acá tienen algunos ejemplos de modelos en los cuales no podemos expresar esto como función lineal de parámetros y por lo tanto tenemos que utilizar mínimos cuadrados no lineales. Entonces, básicamente, esa es la historia. Lo que ustedes han hecho cuando han derivado el estimador de mínimos cuadrados no lineales es simplemente minimizar la suma de cuadrados de los residuos, ¿no es cierto? Pero el problema que tenían es que a diferencia de mínimos cuadrados ordinarios, esta función, la esperanza condicional, era no lineal en beta. Y como era no lineal en beta, mínimos cuadrados ordinarios no nos servía porque la expresión de acá, la suma de cuadrados de los residuos, no era una expresión que era cuadrática en beta. Como no era cuadrática en beta, la condición de primer orden no era lineal en beta y como no era lineal en beta, no había una solución analítica. Lo que hicieron entonces es probablemente ver que si hubiesen tratado de resolver, sacar la minimización de la suma de los residuos derivando respecto a beta, hubiesen obtenido estas ecuaciones para hacer esto, ¿no es cierto? Donde Z era la matriz de jacobianos, donde tienen acá una matriz T por K, donde tienen para cada una de las ecuaciones, para cada una de las, para cada uno de los parámetros, derivan respecto a beta 1, beta 2, beta 3 hasta beta sub K, y para cada una de las observaciones. Entonces, en cada fila tienen el primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato, hasta el dato t, y en cada columna tienen la derivada respecto al primer coeficiente, segundo coeficiente, tercer coeficiente, hasta el último coeficiente. Entonces, esta matriz Z es la matriz de jacobianos, que depende obviamente del beta. ¿Por qué? Porque M depende de beta, ¿sí? Entonces, ustedes evalúan esto en los datos, y evalúan esto en un valor de beta, y con eso tienen una matriz de jacobianos. El estimador de mínimos cuadrados no lineales debiese ser en principio aquel que resuelve este problema de optimización. Y por lo tanto, ustedes derivan esta expresión de acá, van a obtener estas ecuaciones que dependen obviamente del jacobiano. El problema que tienen es que como esta expresión es no lineal en beta, y esto también es no lineal en beta, este se ha convertido en un sistema no lineal de ecuaciones que es no lineal en beta. Entonces, lo que podrían hacer es utilizar los métodos que hemos discutido en la primera clase para resolver un sistema no lineal de ecuaciones y tratar de con esto encontrar la solución para el beta 1. A su vez hemos visto seguramente varias de estas cosas que han visto ya en su clase de econometría. La primera de ellas es que el estimador de mínimos cuadrados no lineales es simplemente un caso particular, el de mínimos cuadrados ordinarios es un caso particular de mínimos cuadrados no lineales. El caso en el que hacemos que la esperanza condicional sea lineal en los regresores. Cuando ocurre eso, entonces la matriz de jacobianos es simplemente X. Y esto acaba siendo igual a las ecuaciones normales que teníamos antes. X transpuesta Y menos X. Beta, gorro, igual 0, y por lo tanto resolviendo eso obtenían el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Obviamente, si es que M es no lineal en beta, entonces obviamente esto no va a tener una solución analítica, ¿sí? Y si no tiene una solución analítica, entonces puede ser que tengamos varias raíces que resuelvan este problema. Todo lo que hemos discutido antes, ¿ya? Lo que probablemente han hecho después ha sido discutir el método de Gauss-Newton, y Gauss-Newton lo que hace es simplemente recordar que la función objetivo, como era no lineal en beta, ustedes lo que podrían hacer es tratar de volver esta función objetivo, una función objetivo que sea cuadrática en beta. Si la función objetivo es cuadrática en beta, la condición de primer orden va a ser lineal en beta. Entonces no resuelven el problema verdadero, el problema original, sino resuelven una aproximación al problema original. Y para eso lo que hacen es que hacen una aproximación de primer orden a M en torno a un guess de beta, que llamamos beta 0. ¿Sí? Lo que han hecho entonces es que han vuelto esta cosa una función que ahora es lineal en beta, porque beta 0 está dado. Como beta 0 está dado, esta función es lineal en beta. Y lo que hacen entonces es que ahora, en lugar de M, en la función objetivo, en lugar del M que está acá, ustedes lo que hacen es reemplazan la aproximación de primer orden a M. Y, por lo tanto, acaban en un modelo resolviendo no la suma de los residuos original, sino una aproximación a la suma de los residuos original, que va a ser una función cuadrática en beta, va a ser cuadrática en beta, ¿sí? Es cuadrática en beta, y se hace en torno a un guess inicial de beta. Y por lo tanto, ustedes pueden hacer esto iterativamente, ¿no es cierto? Parte con un guess de beta, resuelven esta
este problema que es cuadrático en beta, con ese que es cuadrático en beta llega a un nuevo beta, que llaman beta 1, y obviamente esto va a tener solución analítica porque la ecuación 3 es una ecuación que es cuadrática en beta, la ecuación de primer orden va a ser lineal en beta, y llamen a la solución de la condición de primer orden, llámenlo al beta 1, y con eso obtienen esta ecuación de acá, que es la ecuación 4. Con ese beta 1, vuelven a hacer la aproximación de primer orden, vuelven a resolver esto, obtienen beta 2, beta 3, beta 4, y así sucesivamente hasta ojalá convergen. Lo que han hecho también seguramente es mostrar que el estimador de Gauss-Newton es simplemente un estimador OLS a un modelo transformado, ¿no es cierto? Que era simplemente llevar toda la parte que ya conocemos en función del guess inicial a un lado, quedarnos con lo que depende de beta al otro lado, y se ha vuelto un sistema lineal en beta, en torno a la aproximación de beta sub 0, y por lo tanto hacen un OLS respecto al modelo alternativo, a la representación alternativa, y el OLS, la representación alternativa, va a ser exactamente igual al algoritmo de Gauss-Newton que han obtenido antes. Entonces, todo esto ya lo han visto seguramente en su curso, ya han visto condiciones iniciales, convergencia, todo lo que hemos discutido, básicamente es lo mismo que tenemos acá. Cómo escoger valores iniciales, múltiples mínimos, stopping rule, si hacemos la regla de convergencia absoluta, la regla de convergencia relativa, si hacemos la subnorm, hacemos la distancia euclidiana, etc. Todo eso ya lo hemos visto varias veces. La otra cosa que también probablemente han visto ya en su curso es el de concentración. Y permítame solo parar unos minutos en la parte de concentración. Concentración no es meditación, sino simplemente el que nosotros podamos expresar el problema que teníamos originalmente, está en nuestra M, como un problema que sea lineal en un subconjunto de parámetros y no lineal en otro subconjunto de parámetros. Entonces, si eso es así, podemos separar nuestro problema en una parte que es lineal y por lo tanto podemos hacer una variante de OLS, y la parte que es no lineal, hacer métodos iterativos. Entonces, por ejemplo, la dimensión de de delta es relativamente chica, yo podría utilizar este delta, un valor de delta, y hacer la minimización de delta, hacer la minimización de gamma sujeto a un valor de delta. Entonces, lo que hago acá es simplemente esta minimización respecto a gamma primero, y después voy variando el delta y voy escogiendo el delta que haga esto mínimo. Esto mismo lo hemos hecho en el curso de econometría 2, cuando hemos discutido el problema de los modelos de umbral, si se acuerdan. No era un problema que era no lineal en el sentido de que era una función no lineal en beta, pero el problema de optimización que teníamos era que algunos de los betas no eran diferenciables, si se acuerdan. La variable de umbral, el parámetro de umbral, obviamente era un parámetro que se activaba o una condición que se activaba o desactivaba dependiendo del valor de la variable y del parámetro de umbral. Y lo que hicimos es justamente hacer nuestro grid en parámetros de umbral y hacíamos OLS en la parte que dado el umbral. Acá podemos hacer lo mismo. Si tenemos un modelo que es no lineal solo en algunas cosas y que es lineal en otras, entonces podemos fijar el valor de la parte no lineal primero, evaluar el modelo en la parte dado este valor y hacer OLS en esa parte. Un ejemplo de esto, déjenme volver acá. Supongamos que estamos con el modelo que tienen acá. Este es un ejemplo de un modelo en el que esto es no lineal. ¿Por qué? Porque acá está este beta 3, ¿no es cierto? Este beta 3 hace que el modelo sea no lineal. Pero dado el valor de beta 3, yo puedo llamar a toda esta expresión, déjenme hacer toda esta expresión llámela Z, digamos. Y por lo tanto, el modelo se vuelve lineal en beta 1 y beta 2, porque esta expresión, que depende de beta 3, si yo conociese beta 3, esto sería un valor de Z nada más. Entonces lo que podrían hacer es irse dando valores de beta 3, resolver los valores de beta 1 y beta 2 que minimizan la suma de cuadrados residuos dado beta 3, y lo que van haciendo después es variar beta 3 y encontrar aquel que minimice la suma de cuadrados residuos total. Lo mismo ocurre acá. Acá el problema está con que este beta 3 también es el que hace no lineal este problema. Entonces, ¿qué pueden hacer? Se dan valores de beta 3, por ejemplo, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, etc. Dado este valor de beta 3, llaman a la nueva variable x por beta 3 su z, su nuevo regresor, y es un OLS acá. Lo mismo ocurre acá, y acá tiene el problema de discontinuidad que acaba siendo como un problema de umbral, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, podrían hacer concentración fijando valores de beta 3 y utilizar métodos iterativos. Entonces, la gracia del método de concentración es que buena parte de las no linealidades las podemos sacar y podemos volver el problema lineal en todas las partes que se puedan, y la parte no lineal utilizar un algoritmo, ya sea un algoritmo de métodos iterativos o ya sea un algoritmo como el de grid search, ¿ok? Y esto puede obviamente mejorar la velocidad en la que hacemos el proceso y además la forma de convergencia de nuestro modelo.
¿Ok? Bien. Inferencia también, esto ya lo han visto seguramente. Como hemos visto, simplemente cuando estamos en un modelo homocedástico, entonces el jacobiano evaluado en el estimador de mínimos cuadrados no lineales sería como el X en el OLS, entonces esto sería la variante de X transpuesta X, que sería la matriz de varianza y covarianza, solo que acá la colocan con el jacobiano en lugar de con el X, como el regresor. Hacer inferencia válida igual que en todos los casos, todo lo demás funciona igual, ¿ok? Hay un caso, como habíamos discutido en el curso de Econometría 2, en el que lamentablemente vamos a tener algunos problemas para hacer inferencia. Y este puede ser el caso justamente en el caso en el que podemos hacer concentración, en el que podemos hacer esta separación del beta de este modo. Supongan que por alguna razón yo quiero testear la hipótesis que beta 2 es 0. Si yo quiero testear la hipótesis que beta 2 es 0, yo tengo un pequeño problema. Cuando beta 2 es 0, el delta no está identificado. Todos los parámetros delta acá, que dependen de este término, no están identificados. Y por lo tanto, como no están identificados, yo no puedo hacer inferencia estándar para testear esta hipótesis nula. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de de los modelos de umbral. En los modelos de quiebre endógeno y todo eso hemos visto justamente esta propiedad. Hemos visto el caso en el que queríamos testear cuándo se ha producido el quiebre, pero la hipótesis nula es que no ha habido quiebre. Entonces, bajo la hipótesis nula de que no hay quiebre, hay un parámetro no identificado. ¿Cuál es el parámetro no identificado? El momento del quiebre, o el lugar del quiebre. Y por lo tanto, no podemos hacer inferencia correcta utilizando inferencia estándar y tenemos que hacerlo utilizando algún método distinto, típicamente Bootstrap, y utilizar la distribución empírica para sacar valores críticos. ¿Okay? Todo esto es un repaso de lo que hemos visto en su curso de Econometría 1 y Econometría 2. Y lo mismo podemos hacer para generalizar esto, para volverlo un modelo de GLS, ¿no es cierto? Entonces, esto ya lo han visto y seguramente no vale mucho la pena discutir. Simplemente decir que lo mismo que funcionaba para GLS, funciona para non-linear GLS, ¿no es cierto? Ok, vamos entonces a la parte que tal vez no han visto. Perdón, un segundito. ¿Hay alguien acá que tenga alguna duda respecto a esto, que no recuerde esto? ¿Hay alguien que todavía está acá? Ok, ¿todos estamos ok? Todos estamos ok, perfecto. Bien. Entonces, como todos estamos ok, lo que voy a hacer ahora es básicamente entrar a un temita que es simplemente una extensión de lo que hemos visto, de lo que han visto ya. Y yo creo que es útil porque es un método que es útil, que nos sirve para algunos incendios que podemos tener. Entonces, déjenme simplemente partir con una motivación para esto. Lo que vamos a hacer va a ser discutir una aplicación, como lo hemos discutido para el caso de optimización utilizando algoritmos genéticos. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar otra analogía a la biología o cosas similares, utilizando lo que se llaman redes neuronales. Y probablemente han escuchado hablar de este término, y probablemente lo han utilizado en algún momento, y probablemente han escuchado hablar, sobre todo ahora con el boom yo qué sé, de aprendizaje artificial y machine learning y todo ese tipo de cosas. Esta es una introducción a este tipo de métodos que podemos utilizar. ¿Cuál es la idea básica de esto? La idea básica es tratar de emular la manera en que se cree que funciona o que los humanos procesamos la información. ¿Ya? Y entonces, típicamente, yo, como les he dicho antes, disclosure, yo soy orgullosamente poco competente con biología y con este tipo de ciencias porque detestaba las materias en las cuales uno tenía que aprender algo de memoria, y aprender algo de memoria sin entenderlo es algo que nunca me ha gustado. Por eso contabilidad detestaba, biología detestaba, por eso nunca hubiera sido ni contador ni médico. Pero tratemos de ver si es que esta interpretación de hijo pobre de lo que hace el cerebro para procesar información es lo que ocurre. Entonces, la idea básica es la siguiente. Ustedes tienen la manera en que se asume que el cerebro humano procesa información es a través de esta estructura de células en neuronas, ¿ya? Y la manera en que básicamente funciona esto, o se asume que funciona esto, es que lo que tenemos acá es el núcleo, el core, lo que tenemos acá se llaman los axones y lo que tenemos acá se llaman las dendritas. Y las dendritas lo que hacen es, van recibiendo estímulos, el axón lo que hace es comunicar los estímulos hacia el núcleo de la neurona, y lo que hace acá al final del día es que recibiendo distintos estímulos de distintas dendritas,
Lo que se hace acá después es tomar una acción. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que está lloviendo y vemos que está soleado y vemos que estamos dentro de la casa y además estamos haciendo una sopa, por decir algo. Entonces tenemos muchas cosas que estamos procesando al mismo tiempo y lo que va ocurriendo es que dependiendo de lo que nosotros estamos interesados en hacer, los estímulos que estamos recibiendo van a ser procesados de distintas maneras o van a tener distinta fuerza de procesamiento acá. Supongo que, por ejemplo, yo estoy con la mano cerca a la estufa y la estufa está encendida, entonces eso va a ser el estímulo que tiene la información de que la estufa está encendida y si acerco mi mano voy a quemarme la mano, la información que proviene de esta dendrita va a ser más relevante de que en Japón hoy día está lloviendo, digamos, ¿no es cierto? Que es la información que sale de acá. Entonces, esta es una información que estamos recibiendo simultáneamente con esta, pero la acción que vamos a tomar va a depender en mayor proporción del impulso que viene de acá. Esa es básicamente la idea que está detrás de esto, ¿ok? Entonces, si es que lo pensamos desde un punto de vista de procesamiento, de un algoritmo de procesamiento de información, la idea es la siguiente. Entonces, pensemos esto acá. Nosotros, en general, lo que nosotros tenemos es que nosotros podríamos procesar información complicada desde un punto de vista bastante difuso y con eso llegar a algún tipo de acción o determinación. Entonces, ¿cuál es la manera en que tratamos de aproximar esto, la estructura en que se aproxima esta neurona en una red neuronal? Lo que asumimos entonces, esta cosa que llamaba la parte que estaba en las dendritas, ¿no es cierto? Lo que estamos asumiendo entonces es que estos van a ser los distintos insumos que podríamos tener, distintas cosas que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Y lo que tenemos dentro de esta caja es la manera en que procesamos estos insumos y lo que tenemos después es el resultado o la manera en que nosotros actuamos. Entonces, quiero que piensen ahora desde un punto de vista económico. Entonces, desde un punto de vista económico, lo que tenemos es que tenemos varias cosas que llamamos las X, que en principio podrían determinar el Y, y no conocemos la estructura que relaciona Y con X. Entonces, tenemos, yo qué sé, crecimiento, y creemos que el crecimiento puede depender de muchas cosas, pero no sabemos cómo depende de estas cosas. Lo que nos gustaría entonces es utilizar esta estructura para tratar de ver la mejor manera de procesar la información que tenemos en insumos y tratar de ver cómo esto repercute en esto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la cantidad de musulmanes, la gente que cree en Dios, el ahorro, el gasto de gobierno, etcétera, etcétera. Todo esto serían insumos y acá como output es el crecimiento. Queremos ver de qué depende esto y no sabemos la manera en que depende. Puede ser lineal, puede ser no lineal, puede ser que en algún momento sea importante el gasto de gobierno, en otro momento no. Entonces no conocemos cuál es la estructura que está detrás de la relación entre estas variables. Y acá, volviendo a este ejemplo que tenemos acá, tenemos muchos estímulos, y lo que tenemos que hacer es tomar una acción. Entonces, la acción que tenemos acá es simplemente la manera en que estos estímulos se relacionan con el axón. ¿Okay? Entonces, esta parte de acá, con el núcleo, perdón, esta parte de acá entonces es el proceso mediante el cual un impulso es llevado a la acción. ¿Ya? Y la manera entonces en que hacemos esto es que básicamente lo que consideramos es que tenemos distintas cosas, distintos insumos o distintos impulsos, distintos estímulos. Y lo que hacemos es entonces darles ponderaciones a cada uno de estos estímulos. Es decir, esto va a ser más importante que esto va a ser más importante que esto va a ser más importante que esto. Y después lo que hacemos es juntar estas cosas, estas combinaciones de ponderaciones que le damos a cada insumo, y con eso entonces llegamos a una conclusión, a un resultado. ¿Okay? Esa es básicamente la estructura. Es cómo extraer patrones y detectar tendencias o resultados en un mundo relativamente complejo. Este tipo de procedimiento se utiliza para muchas cosas. Ejemplo de eso están todas estas cosas de machine learning, por ejemplo, que se utiliza para tratar de detectar fraude en transacciones en sus tarjetas de crédito. Entonces, lo que hacen es que tienen un historial de cómo ustedes se comportan en distintos casos, y lo que hacen con eso es que tienen un algoritmo que predice lo que debiese ocurrir. Entonces, ustedes, bajo ciertas circunstancias, en distintos periodos, distintos momentos, ustedes tienen transacciones que tienen ciertas características. Y si es que un día aparece una transacción por $1 millón y ustedes ven que, dado las circunstancias que ustedes tienen, es poco probable que eso haya ocurrido, entonces lo que va a ocurrir es que esa transacción se va a parar y los va a llamar su banco y les va a preguntar si es que esa transacción está ok o ha sido algo fraudulento, etc. Entonces, hay muchas maneras en las cuales podemos utilizar esto. Obviamente acá yo quiero que tengan mucho cuidado, sobre todo con la gente que acríticamente toma este tipo de método de learning como un método útil para aprendizaje de cosas que son complejas, porque obviamente, como probablemente les he dicho alguna vez, uno de los enemigos más formidables que tenemos como economistas es el
enemigo del ad hoc ergo propter hoc, ¿no es cierto? Después de, entonces a causa de. Si es que ustedes tienen una masa suficientemente grande de datos, y hemos discutido algo de eso también en el curso Econometría 2, ustedes pueden amasar suficientemente fuertemente esta información para llegar a algo que pueden creer que tiene un patrón sistemático. Entonces ustedes agarran cualquier variable y la relacionan con un número suficientemente grande de variables, ustedes van a llegar a relaciones que no tienen absolutamente nada que ver, pero que van a llegar a un R cuadrado alto, van a predecir alto, etcétera. Pero les va a ir horrible cuando hagan predicciones fuera de muestra porque no hay ninguna estructura detrás de eso. Y ese es mi mayor temor y mi mayor, también la mayor ventaja que tenemos los economistas, ¿no es cierto? Que mientras los estadísticos creen que cuando hay más bases de datos y meterse con Google y tener las bases de datos a tiempo real y procesar todo y que después de procesar todo vamos a tener un procedimiento con el cual vamos a poder predecir lo que ocurre, bueno, vamos a llegar típicamente a decir estupideces. Es lo que lamentablemente ocurre con muchos de estos algoritmos, ¿no? Que acaban prediciendo cosas ridículas y porque obviamente una correlación no implica causalidad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo uno utiliza esto. Pero si es que uno tiene relativamente claro cuáles son las X, cuál es el Y que te interesa, pero no tienes claro cuál es el mecanismo, redes neuronales es una excelente manera de poder hacer eso. Hay varios tipos de redes neuronales que tratan de replicar esta cosa acá, tratan de replicar esta caja negra que está metida acá, de cómo nosotros procesamos la información para llegar a tomar decisiones. ¿Okay? Entonces acá tienen algunos ejemplos de redes neuronales. Entonces este, por ejemplo, es lo que se llama un perceptrón, este es una red de Copfield, este es un mapa de Cronen o alguna cosa de esas, y estos son los de redes de capa oculta. ¿Ok? ¿Cuál es la idea entonces, por ejemplo, en una red que se llama un perceptrón? Un perceptrón simplemente es esto. Tenemos insumos, ¿no es cierto? Tenemos resultados, que son las variables del resultado, y lo que hacemos es simplemente darles ponderaciones, que serían estas flechitas que tenemos acá, a cada cosa. Entonces, por ejemplo, si esta es la variable crecimiento y esta es la variable desempleo, por decir algo, y acá tenemos salarios, acá tenemos tipo de cambio, y acá tenemos, no sé, la lluvia en el Congo belga. Entonces, ¿cuánta importancia le damos a cada variable para predecir el comportamiento de esto? Esas son las flechitas estas. Entonces, un vínculo, una flecha con un vínculo muy corto, me dice que, o un vínculo muy débil, me dice que esta variable aporta poca información para predecir esta otra variable, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, estas líneas lo que hacen es decirme cuánto debería darle de señal a estas cosas. Una de las redes neuronales más útiles computacionalmente y más exitosas empíricamente es esta red que se llama la red de capa oculta. La red de capa oculta es una red que lo que hace es asumir que acá tenemos los insumos, ¿sí? Los inputs, las X, digamos. Acá tenemos los outputs, las Y. Y lo que hace es asumir que hay una estructura oculta acá, que hay una estructura intermedia. Y la estructura intermedia lo que hace es que me llegan los impulsos de las observables acá. Acá hay una manera en que proceso estas observables en estos núcleos, y estos núcleos lo que hacen es que me entregan otras señales hacia el resultado final. Entonces, esta parte de acá lo que hace es tratar de aproximar este campo de acá, que es cuando yo genero una activación y cuando no genero una activación. Una activación sería cuando le entrego más importancia a una variable que a otra. Y la manera en que hago, al colocar estas capas ocultas, es que yo genero una fuente tremendamente importante y no trivial de no linealidad en las relaciones entre Y y X. Entonces, supongan que yo sé, entre comillas, que Y depende de X, pero no sé la manera en que Y se relaciona con X. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es tratar de encontrar una manera de aproximar la manera en que Y se relaciona con X. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar una manera de hacer esto utilizando una red neuronal que se llama una red feed-forward, que sería esta red que es esta de acá, pero esta red de acá. Una red feed-forward es una red que es unidireccional, que va siempre de insumo, etapa intermedia, que es una capa intermedia, y de la capa intermedia al resultado. Una red, por ejemplo, como esta, es una red en la que hay loops que se pueden volver, el insumo se puede volver otra vez un output, o el output es un insumo, cosas de esas, así que no hay, que hay como endogeneidad entre comillas, ¿no? Entonces, este no es, el ejemplo que tengo acá es que yo tengo ya definido lo que es la X y lo que son las Y, y por lo tanto tengo un mapping de variables dependientes a variables independientes entre comillas.
Yo entonces sé que lo que yo quiero caracterizar es la esperanza condicional de y en x, este objeto, que se puede caracterizar como una función m, que depende de x, pero desconozco la forma de la función m. En el caso de OLS, yo he asumido que m es una función que es lineal en beta, ¿no es cierto? Que esto es simplemente x transpuesta beta, y con eso he hecho mi estimador. Pero supongan ahora que yo no sé cómo es m, no tengo idea. Yo sé que y depende de x, pero no sé cómo depende de x. Entonces, una manera en la que puedo intentar utilizar algoritmos como el de redes neuronales para tratar de aproximar esta función m que desconozco es utilizar esta red de feed-forward o de alimentación o retroalimentación hacia adelante. Y entonces esto es lo que se llama una red neuronal, y esta viene de artificial, entonces una red neuronal artificial, y esta Q de acá lo que me dice es cuántas unidades coloco, ¿sí? Cuántas unidades coloco en una capa oculta. Entonces uno podría tener varias fuentes de no linealidad. Una fuente de no linealidad, quiero volver al gráfico acá, es tener una capa oculta, que es esta de acá, esta hidden layer, ¿ya? Una capa oculta, y en este ejemplo es una capa oculta con 2 unidades. Estoy asumiendo que hay 2 unidades en esta capa oculta. Una manera de generar más no linealidad sería generar más unidades acá. Unidades, en un minuto más voy a explicar cómo las generamos, ¿ya? Entonces, unidades yo podría tener, por ejemplo, una red neuronal de una capa y 5 unidades. Eso quiere decir que voy a tener una sola etapa intermedia entre el insumo y el resultado, pero que en esta capa intermedia van a haber 5 potenciales fuentes de no linealidad, ¿ya? Yo podría a su vez tener una red neuronal de varias capas. ¿Y cómo sería esta red neuronal de varias capas? Es que, por ejemplo, yo parto con esto acá, tengo una capa oculta, y esta capa oculta se conecta con otra capa oculta. Estas cosas de acá, estos 3 puntitos de acá, no son los resultados, sino son otra capa oculta. Y después esta capa oculta se junta para crearme el output final. Entonces, me siguen, yo podría con eso crear no linealidades adicionales. ¿Hay alguna metodología? Perdón, había una pregunta acá. Déjenme ver cuál era la pregunta. ¿Hay alguna metodología para dar la ponderación de importancia a las variables o es solo algo que se diseña? No, obviamente, lo que hacemos acá es el método de red neuronal lo que va a hacer es decirme cuáles son las ponderaciones óptimas que doy a cada cosa. Y cada cosa va a tener ponderaciones óptimas distintas dependiendo del proceso, dependiendo de la variable, dependiendo de todo esto. ¿Sí? Ok. Bien, déjenme entonces volver a esto. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Entonces, la idea detrás de esto es que lo que les voy a presentar es una red neuronal con Q unidades ocultas, pero en una sola capa. En una sola capa. Si tuviese varias capas, lo que tendría que hacer acá es colocar una capa dentro de otra capa, hacer una suma de otra función más que vamos a evaluar en unos minutos más. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? La idea detrás de esto es que voy a asumir que las capas, pero las unidades, tienen cada unidad, para cada uno de los resultados, para cada uno de los y, tiene una ponderación. Este teta, entonces, es la ponderación que le doy a cada unidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el gráfico que tenemos acá, esta flechita me va diciendo cuál es la ponderación para la unidad 1 para este resultado. Y esta es cuál es la ponderación para la unidad 2 para este resultado. Y acá está la ponderación de la unidad 1 para este resultado, y esta es la ponderación de la unidad 2 para este resultado. ¿Me están siguiendo todos? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, estos tetas son entonces las ponderaciones o la importancia que le doy a la unidad, a cada unidad. ¿De acuerdo? Y como ven entonces, este m lo estoy haciendo como una función lineal de unidades. Tengo Q unidades y tengo Q ponderaciones para cada unidad. ¿Me siguen? Entonces, si este fuese, por ejemplo, un X, un vector X, entonces esto sería simplemente como X sub J por el teta sub J. ¿Me siguen? Entonces, esto es lineal en esta parte de acá. Lo que es no lineal, entonces, es la manera en que genero esta unidad. ¿Cómo genero esta unidad? Y ahora volvamos al gráfico de acá.
cada unidad, cada puntito de acá, lo considero como una combinación de las X, que eran las variables o los insumos iniciales. Entonces, para cada insumo inicial, esta unidad va a tener una ponderación distinta de cada X. Entonces, por ejemplo, esta unidad va a tener ponderación 0.4 para X1, menos 0.8 para X2 y 0.03 para X3. Esta otra unidad va a tener una ponderación distinta para cada uno de estas X. ¿Me siguen? Entonces, lo que estoy haciendo acá, estoy generando distintas combinaciones lineales de X. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Y a eso llamo este X transpuesta teta sub j. ¿Ya? Ese es mi X transpuesta teta sub j. Y entonces quiero que piensen en eso como, volviendo al gráfico que tenemos acá, a este gráfico de acá, lo que estamos viendo acá, entonces tenemos acá distintos insumos, y esta es la manera en que cada insumo se relaciona para llegar a una unidad. Entonces, acá tenemos una unidad, acá tenemos otra unidad, acá tenemos otra unidad, acá tenemos otra unidad. Y lo que voy a hacer entonces acá es después crear esto que llamamos la activación. Y la activación es decir, para esta Y en particular, para este valor de Y en particular, ¿cuál de estas unidades debiese ser más importante? ¿Debiese darle más ponderación a esta o a esta? Y entonces lo que hago con eso es generar lo que voy a llamar esta función de activación. Esta G es la función de activación. Y esta función de activación es como una función que si, por ejemplo, la pensásemos en un nivel más burdo, sería como una función de activación en la que generamos como una step function, como una función 0, 1. Entonces decimos, por ejemplo, la variable o la unidad 1 entra o no entra para generar esta unidad. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esta G es una función que si pasa determinado valor, activamos esto y por lo tanto este regresor entra, y si no, no lo activamos y no entra. O para esta variable en particular, debiese entrar el tipo de cambio o no. Una solución dicotómica. Si queremos que esto no sea una solución dicotómica, sino que sea una solución continua, entonces podemos utilizar otra manera de generar estas funciones de activación. Si se acuerdan, cuando vimos los modelos de umbral, y los modelos de umbral de estos los que habíamos hablado de los smooth transition, no sé si se acuerdan de los modelos de smooth transition, de transición suave, lo que hacíamos era que en lugar de hacer la activación en los umbrales de si es menor o mayor que algo, lo que hacemos es que la activación sea una activación suave, típicamente utilizando una distribución o una función logística. Y entonces, esto es más o menos lo que hacemos acá. Entonces, para cada caso, utilizamos en esta función G una función logística de combinaciones lineales de los X. Y esto nos crea una unidad. Y cada unidad se relaciona con el output final, con este teta. Entonces tenemos los ponderadores, que son estos gamas, para generar cada unidad, cómo se activa cada unidad y el ponderador de cómo cada unidad afecta al output o al Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces con esto, la gracia de haber hecho esto es que si ponemos un número razonablemente grande, y a veces ni siquiera es tan grande, de Qs, podemos aproximar, y estas son las promesas que nos hace este método de algoritmos de redes neuronales, este método nos garantiza que vamos a ser capaces de aproximar arbitrariamente bien a cualquier función continua y también diferenciable en algunos casos. O sea, a veces si es que no es diferenciable, podemos aproximarla, pero típicamente continuas y lo suficientemente suaves van a poder ser aproximadas por alguna red artificial. Entonces, esto lo que me está diciendo es que si yo tengo una función que puede ser todo lo compleja que yo quiero, pero que sea lo suficientemente suave, va a haber una red neuronal que va a aproximar arbitrariamente bien esta función, aunque la desconozca. Obviamente el Q puede ser muy grande, o el Q puede ser chico, si es que la función no es muy compleja, pero me garantiza que va a haber un Q para el cual voy a poder aproximar razonable, arbitrariamente bien cualquier función no lineal. Una manera de hacer un modelo feed-forward, que era el que hemos discutido, una red neuronal feed-forward, con una red oculta, que es esta que hemos colocado, perdón, con una capa oculta, que es la que hemos colocado acá, y aumentarla por una función que sea una función lineal, es simplemente crear que la función se aproxime como una parte lineal
más toda la parte no lineal venida por el término de acá. ¿Sí? Y por eso entonces tenemos que esta expresión de acá es la que podemos utilizar para hacer esta variante acá. Entonces tendríamos como caso particular el modelo lineal convencional y como caso más general, si los tetas son distintos de cero, combinaciones no lineales de x en una forma bastante compleja en que se relacionan las x, me aproxima esta esperanza condicional. Pero vean que independientemente de cómo haya hecho esto, si esta g yo la aproximo con una función logística, la aproximo con una logística en parte porque derivar una logística es trivial, es muy fácil derivar una logística. Y por lo tanto, entonces, yo una función logística puede aproximar funciones que son razonablemente cercanas a step functions también. O sea, puede aproximar razonablemente bien funciones que son casi como funciones escalonadas. Y por lo tanto, esta función de activación logística es lo suficientemente general como para poder utilizarse también en este tipo de métodos. ¿Okay? Pero la gracia de eso es que una vez que yo he hecho esto, yo puedo expresar esta mi m como una función que es lineal en alfa k, pero es no lineal en los gamas, ¿sí? Porque esta es una función no lineal de gamas, y también es lineal en estos tetas, pero es una función no lineal del conjunto completo de parámetros. Entonces llamo beta a los parámetros que serían el alfa, que serían los gamas y que serían los tetas. Entonces, esta función que tengo acá es simplemente lo mismo que una función que dependa de beta, que es no lineal en el vector de parámetros. Y por lo tanto, yo puedo utilizar los métodos de non-linear least squares para hacer redes neuronales. Entonces, obviamente, tal vez tenga un nombre más sexy, decir, estoy haciendo redes neuronales, que decir, estoy haciendo mínimos cuadrados no lineales. Pero redes neuronales es un caso particular de mínimos cuadrados no lineales. En este ejemplo, sería una red oculta con una capa, sería simplemente este caso particular de mínimos cuadrados no lineales. Y por lo tanto, podemos utilizar esto para hacer redes neuronales. De hecho, para que vean que la gente que trabaja en computer science, o en ciencia de computación y demás cosas es, entre comillas, medio farsantil, entre comillas, porque obviamente crea estos términos bonitos, ¿no es cierto? Red neuronal, todo lo que quieran, pero lo que nos dicen también es que las redes neuronales lo que hacen es aprender, el método de aprendizaje, que lo que va ocurriendo es que vamos cambiando estos gamas, la red va aprendiendo sola respecto a cómo aprenden, cómo el mecanismo se aprende. ¿Y cómo creen que hace eso la red neuronal? Lo que hace la red neuronal es básicamente un algoritmo que ustedes ya lo han visto. Es una variante del algoritmo de Gauss-Newton. Y la variante del algoritmo de Gauss-Newton es una manera de aprender. Si ustedes vuelven a lo que hemos hecho acá cuando hemos hecho Gauss-Newton es simplemente learning, si lo traducimos con ese nombre sexy, de aprendizaje. Porque vean que lo que ha ocurrido acá es justamente eso. Cuando ustedes han hecho la variante de Gauss-Newton, lo que han hecho es que ustedes han partido con un guess respecto al beta, y lo que han hecho es que han colocado este guess en su estructura y han llegado a un nuevo beta. Este beta debería ser mejor que el beta anterior, y ese nuevo beta lo han puesto acá y lo han vuelto a colocar. Entonces, este algoritmo iterativo es un algoritmo de aprendizaje. Es simplemente un algoritmo que, dado una condición inicial, le han dicho cómo el mecanismo tiene que ir aprendiendo, entre comillas. Esto, así de farsante es la gente que dice que hace machine learning y que hace todo este tipo de cosas, es simplemente una burda reinterpretación coloquial de lo que es Gauss-Newton o Newton-Raphson en un contexto más general. Es simplemente un algoritmo con el cual hacemos un update de nuestros conocimientos, entre comillas. En este ejemplo particular, el update está hecho respecto a coeficientes, y en otro ejemplo más general, el update podría estar hecho respecto a información. Entonces podríamos tener, por ejemplo, y esto lo utiliza alguna gente cuando hace redes neuronales, es que utiliza lo que llaman una etapa que llaman la de entrenamiento y la otra etapa que es la de fitness, o la de evaluar cómo le va al modelo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen típicamente es que, por ejemplo, agarran y tienen una muestra de, yo qué sé, 100 datos, y utilizan 80 datos para hacer lo que llaman el aprendizaje. Lo que nosotros llamaríamos sería a eso, que otra vez le ponen nombres sexys, pero que como econometristas le ponemos un nombre más obvio, que es simplemente la etapa de estimación. Entonces, con eso lo que hacemos es simplemente, tenemos 80 datos, con estos 80 datos hacemos el learning, entre comillas, que sería, estimamos este modelo con un algoritmo iterativo, obtenemos nuestro estimador de esta esperanza condicional, y lo que hacemos después, que hemos hecho el aprendizaje, entre comillas, el aprendizaje sería la estimación, después lo que hacemos es evaluar el método de aprendizaje, entre comillas, que sería cómo le va a nuestro modelo haciendo predicciones, que sería lo que nosotros llamaríamos out of sample forecasting. ¿Cierto?
Entonces, el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje es simplemente la estimación, y la evaluación de la estimación fuera de muestra. Y lo que hacemos después es lo que haríamos toda la vida, simplemente una manera de unir la etapa de estimación con la etapa de aprendizaje, encontrando cuál es el algoritmo o el beta que nos va a minimizar el error en la etapa de forecasting final, ¿no es cierto? Entonces, como ven, esto básicamente es una reinterpretación de todo lo que han hecho en su curso de pregrado. Perdón, en lo que hemos hecho en Econometría 1 y Econometría 2. Entonces, redes neuronales es simplemente una manera sexy de llamar a un problema específico de mínimos cuadrados no lineales, en el cual lo que queremos hacer es aproximar una función no lineal de X. No conocemos la forma de la función no lineal y aproximamos esas no linealidades utilizando capas ocultas y unidades dentro de las capas ocultas. Cuanto más capas o unidades coloquemos, más no lineal vamos a permitir que sea el problema. Y obviamente colocamos como caso particular que podamos permitir que haya alguna linealidad, o perdón, alguna, claro, que haya la relación lineal también. ¿Ok? Bien, acá simplemente lo que hago en esta transparencia es simplemente discutir algunas maneras en las cuales podemos tratar de hacer que sea un poquito más suave la manera de resolver este problema. Y quiero que piensen un minuto respecto a lo que hemos discutido hace un rato. Vean que acá el problema más serio de todo esto está en esta función de activación, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo nos diésemos valores para gamma, dados los valores para gamma, podríamos evaluar esta función de acá. Al evaluar esta función de acá, esto se ha vuelto simplemente un problema de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Y por lo tanto podríamos utilizar concentración para poder resolver este problema. Y acá hay algunas cosas que podemos hacer para tratar de estabilizar variables y hacer que nuestro problema sea un poquito más estable numéricamente, ¿ok? Bien. Eso es básicamente lo que hacemos en este caso. Y acá simplemente hay algunas cosas en las que podemos utilizar los algoritmos estos de penalidad que hemos discutido para tratar de resolver el problema de, por ejemplo, cuánto vamos a darle de importancia a cada componente en cada uno de los problemas que estamos intentando resolver. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer acá? Bueno, la otra cosa que es importante discutir es que obviamente cualquiera de estas representaciones, ya sea esta o esta de acá, va a tener ciertos problemas. Por ejemplo, cuando queremos testear que algunos de estos tetas son cero. Testear que algunos de los tetas son cero va a implicar tener el problema de que cuando un teta es cero, los gamas para ese teta en particular, para esa capa en particular, para esa unidad en particular, para ese j en particular, no van a estar identificados. Y por lo tanto, no podemos hacer inferencia convencional. Tenemos que utilizar métodos no estándares para hacer inferencia respecto a nuestros amigos teta acá. Para nuestros gamas no hay problema, para nuestro alfa no hay problema, pero nuestros tetas son los señores que van a tener problemas para hacer inferencia. ¿Ok? Bien, y obviamente nos gustaría testear la hipótesis de que el modelo es lineal en lugar de no lineal, y la manera de testear eso es que todos estos tetas son cero. Si todos los tetas son cero, entonces el modelo acaba siendo simplemente el modelo lineal. ¿Sí? Y no hay ninguna capa oculta, no hay nada. ¿Ok? Bien. Déjenme entonces mostrarles un último ejemplo de este tipo de casos, ¿ya? No sé si ustedes probablemente también han debido escuchar esto de caos. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de caos? Díganme sí, ahora si quieren. ¿Han escuchado hablar de caos? ¿Sí? No de la red de recontraespionaje contra la cual pelea el agente Maxwell Smart, sino caos en el sentido de caos versus cosas determinísticas. ¿Tengo a alguien acá? ¿Hay alguien? La última vez que escuchaba a alguien ha sido hace... Ah, no, ahora sí. Pablo sí está. Creo que Álvaro cree no haberlo escuchado. Ok. Déjeme, como casi todas las cosas profundas en la vida, esta es una discusión casi teológica, de creer o no creer en Dios. Si se acuerdan, cuando hacíamos los modelos de mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo, lo que hacíamos era decir Y es igual a X beta más U, donde X beta era el componente sistemático para predecir Y U era el componente no sistemático, ¿sí? Era el componente que tenía que ser no sistemático o impredecible, ¿sí? Para que nuestro modelo funcione bien, el componente sistemático, o las X, no tenía que estar correlacionado con el componente no sistemático. Entonces, en ese mundo, es un mundo en el cual tenemos una parte que es el capricho divino. Y el capricho divino es este U, y este U, para ser capricho, tiene que ser estocástico, tiene que ser un capricho, no puede ser
no puede ser predecible. ¿Ok? Entonces, esa sería una manera de interpretar el mundo. El mundo es estocástico porque aunque hayan partes que sean predecibles y determinísticas, hay algo que no es desentrañable. Es este gran misterio que Dios a veces nos tira Dios o los murciélagos, o que sea, a veces nos tira el COVID, y a veces los chinos nos tiran el COVID o no, o lo que fuera. Y a veces llueve, a veces no llueve, y no podemos predecir si llueve o no, etc. Está este capricho. Y este capricho, esta incertidumbre, esto que hace que sea incierta la relación entre Y y X, se debe a que este capricho es aleatorio, es estocástico, no es predecible. Esa sería una visión del mundo. El mundo es estocástico. Y por lo tanto, esa es la visión más frecuentista de la historia, ¿no es cierto? Hay otra visión, que es la visión que probablemente ustedes han escuchado hablar cuando están con una persona muy religiosa, que dice que todas las cosas pasan por algo, ¿no es cierto? Y que Dios sabe por qué lo ha hecho. Entonces está la gente que habla del destino también en esto. Entonces, por eso, en cuanto se empieza uno a meter en estas preguntas más de fondo, filosóficas, de la vida, etcétera, entonces si tenemos libre albedrío o no, si en realidad todo ya está escrito, si el destino y todas las historias, pues lo que quiere decir eso al final del día es que probablemente, si creemos en esta otra versión de la vida nos dice que la estructura es determinística, es decir, que todo ya está escrito, que no hay nada aleatorio, que todo ocurre por algo, que hay algo que hace que algo funcione. Si han visto esta mala película del efecto mariposa, justamente esta es la historia, ¿no es cierto? La historia es que ocurrió un tsunami en alguna parte del planeta porque una mariposa decidió volar en un lugar y no a otro, y con eso precipitó una cadena de eventos que hicieron que algo ocurra, ¿no es cierto? Entonces, esto del destino de la persona ocurre porque hay un evento que desencadena otras cosas, y por eso es que nos dicen que no podemos jugar con ir al pasado, y que si jugamos con ir al pasado y cambiamos todo eso, el universo paralelo, y que nuestros hijos no van a nacer, etc. Entonces, hay varias películas que probablemente han visto a este respecto. La interpretación más de fondo de esto es que el mundo no es estocástico en esta versión, el mundo es determinístico. Lo que ocurre es que la estructura es tan terriblemente compleja que pese a que es determinístico todo, nosotros los humanos somos tan poco inteligentes o no podemos o no tenemos el conocimiento suficiente para poder entender el por qué ocurrieron estas cosas. Pero estas cosas ocurrieron por algo y hay una versión determinística de ese algo. ¿Ok? Esa parte de acá, que es la que discutimos, es la que es la base de lo que se llama esta teoría de caos versus el entorno estocástico, está este entorno determinístico, donde se dice que lo que ocurre en el mundo se debe a una estructura fija, pero compleja y no lineal. Y que dependiendo de una condición inicial, va a ocurrir un tsunami en Chile, o puede ocurrir un tsunami en Indonesia, o puede ocurrir que vivamos sin tsunamis. Entonces, dependiendo de si la mariposa se posó en tal lugar en China, ocurre tal cosa, y si se posó en tal lugar en otra parte, ocurre tal otra. Pero, si se posase en tal lugar y supiésemos cómo es la estructura, podríamos predecir exactamente dónde está el tsunami. ¿Me siguen? Lo que ocurre es que, obviamente, como humanos, no somos lo suficientemente inteligentes como para saber la estructura. En el fondo, entonces, lo que estamos diciendo acá es que en este contexto, un comportamiento que se llama un comportamiento caótico cumple con ciertas condiciones. La primera de ellas es que un comportamiento caótico es aquel que una condición inicial lleva a una dinámica no lineal y compleja de eventos. Segunda característica, que estos eventos parecen ser aleatorios y no predecibles. La tercera es que es determinístico, no es estocástico, pero es complejo. Y la cuarta es que depende de la condición inicial. Si yo decido hacer una condición inicial distinta, voy a acabar en otra parte. ¿Sí? ¿Ok? Obviamente, desde un punto de vista práctico, en la vida real nosotros no sabemos si es que, uno, si Dios existe o no, pues pueden tener su visión respecto a eso, y dos, si es que Dios es un tipo que se le gusta jugar los dados o no. Si es que existe, si le gusta jugar los dados o no. Si le gusta jugar los dados, entonces hoy día se levantó de buen humor y no sabemos por qué, y nos tiró un lindo día. Y mañana se levantó de mal humor y hace que alguien se coma un murciélago y COVID llegando en distintas maneras a otra parte, ¿no es cierto? Etcétera.
¿Ya? Entonces, me siguen que la estructura es compleja, pero lo que va a ocurrir con este tipo de modelos es que aunque la estructura sea, aunque el mundo sea determinístico, si la estructura es no lineal, dinámica y compleja, lo que va a ocurrir es que nosotros como humanos, cuando veamos esa estructura, no vamos a poder discriminar si es que esto es fruto de algo aleatorio o fruto de algo determinístico, pero complejo. No sabemos de cuál de estas cosas depende, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, desde un punto de vista observacional, nosotros solo observamos los datos, y con los datos nos es difícil saber si esto es fruto de caos deliberado pero complejo, o es fruto de una dinámica no lineal, tal vez, pero estocástica. Quiero que vean el gráfico que aparece acá. Entonces, lo que ven en el primer panel del gráfico es la realización de una serie, son 200 y tantos datos, de un proceso que se llama mapping logístico. Y este mapping es el que está descrito ahí abajo. Es Y sub t es igual a 3.8 veces YT-1 por 1 menos YT-1. Así de simple es. Y si ustedes le dan un valor distinto a este Y, por ejemplo, parte con un YT igual a 0, o parte con un YT igual a menos 8000, o parte con un YT igual a 4, o parte con un YT igual a menos 4000, van a acabar en China, en Taiwán, en Tailandia, dependiendo del valor inicial. Pero vean que esta relación es no lineal, pero es determinística. Si ustedes no supiesen cuál es el proceso estocástico detrás de Y, y miran solamente el gráfico que les presento en la primera línea, ven que con el gráfico, en el primer gráfico, ustedes dirán, este proceso parece ser persistente, tendrá gach, no sé qué será. No sé si lo ven, parece un proceso no muy kosher, no muy simple, o les parece simple. Bueno, obviamente, la diversión que tienen durante esta semana va a ser que les he entregado una base de datos con un proceso que yo lo he generado, con un mapping no logístico, obviamente, porque no quiero ser tan predecible, y lo que van a tratar de hacer es tratar de aplicar redes neuronales para tratar de describir una manera de describir este proceso. Va a ser complejo, va a ser feo, y lo que van a hacer es repasar un poco lo que han hecho en su curso de Econometría 2, y vean a qué pueden llegar con lo que han hecho en su curso de Econometría 2, y compárenlo con lo que podrían llegar haciendo redes neuronales, para ver si es que han ganado algo pudiendo explicar este proceso de este modo. ¿Ok? En este ejemplo, entonces, lo que tienen es que Y depende de YT-1, pero no sabemos la manera en que depende, por ejemplo. Entonces, obviamente, si alguien hubiese sido lo suficientemente bueno, nos hubiese dicho, el mapping es hubiésemos sabido exactamente los valores detrás de esto, pero no sabemos nada. Sabemos que hay dependencia, pero no sabemos la fórmula de dependencia. ¿Ok? Lo que hago en el siguiente panel, en el siguiente gráfico, lo que hago es mostrar qué es lo que ocurre si es que ustedes tratan de ver cómo, vean que acá, como esto es un mapping logístico, en el eje de las X, en el segundo gráfico, en el eje de las X tengo el Y rezagado un periodo, y en el eje de las Y tengo el Y contemporáneo. Entonces tengo Y en función de YT-1. ¿De acuerdo? Y como ven, este mapping logístico es un mapping que nos entrega una función cuadrática en Y. Así de simple, es una función cuadrática. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Aunque es una función cuadrática, miren lo que ha hecho, ¿no es cierto? Me ha generado una dinámica bien compleja en Y. Si yo, por ejemplo, hiciese un OLS y regresionase Y contra YT-1, ustedes obtendrían esta línea rojita que tienen ahí. La línea roja que aparece en el segundo panel. Entonces, como ven, los datos están en esos puntitos, ¿ven? La línea azul es la relación verdadera que existe entre Y y X, la línea azul, y la línea roja sería, ¿qué ocurriría si yo hago un OLS? Y un OLS va a ser, como ven, una muy mala aproximación a la relación que hay entre Y y X, porque obviamente la relación entre Y y X es no lineal, y estoy aproximándolo como una función lineal. Si no conociese que la relación entre Y y X es lineal, y yo utilizase una red neuronal, por ejemplo, una red neuronal con 3 unidades y una capa oculta, como ven, la red neuronal con 3 unidades y una capa oculta, esa que está en puntitos ahí, es la que me predice perfectamente la relación esta. Entonces yo puedo ni siquiera saber que este proceso estocástico tan complejo era fruto de un proceso logístico, si yo utilizo
redes neuronales, es decir, coloco como variable de output a YT, como variable de input a YT-1, y hago esto de acá, o sea, tengo un solo regresor además de la constante, ¿no es cierto? Además de la constante, y hago esto de acá, y coloco 3 unidades en una capa oculta, solo con eso, con apenas 3 unidades, yo hago un calce perfecto a este mapping. Entonces, como ven, muchas veces, con una dimensión relativamente chica, yo puedo aproximar procesos tremendamente complejos. Ahora, en la vida real, uno podría tener un proceso que sea, en realidad, una combinación de un mapping caótico con una parte estocástica. Uno podría tener esto como la parte determinística y uno podría tener más uno sub t que sea un capricho también. Uno podría tener esto de acá y obviamente igual este método nos va a servir para hacer eso. Entonces, lo que quería colocarles con este ejemplo es simplemente decirles que uno podría, en principio, utilizar este tipo de modelos para poder aproximar cualquier tipo de proceso no lineal.